La historia invisible, una mirada a la forma en que se construyen los acontecimientos, es el tema de hoy en Conexionistas. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal, amigos de Conexionistas? Bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante. Vamos a explorar nuestra posición frente a esta construcción de acontecimientos, nuestra postura frente a la historia y qué es lo que podemos hacer. Acompáñenos. Esta vez en Conexionistas tenemos una entrada más histórica. Nos acompaña una licenciada en comunicación, maestra en humanidades y doctora también en humanidades por la Universidad Anáhuac. 30 años como docente la respaldan y 17 de ellos han sido como posgrado en varias instituciones. También con gran experiencia en el marketing y publicidad, así como relaciones públicas. Amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Bueno, pues hoy tenemos el gusto de conectar con la doctora Ofelia Rodríguez López, que nos viene a regalar esta experiencia y sobre todo esta mirada humanista de voltear a la historia, pero también pensar desde hoy cómo se puede construir hacia adelante. Eh, ¿Qué tal, Ofelia Rodríguez? ¿Cómo estás? Ofe, si nos das chance de entrar en una conversación más cálida. Ofe, cuéntanos un poco de ti y por qué particularmente te interesa este tema y quizás valdría la pena acotar por qué ahora. Bueno, básicamente lo que quiero decirles es que a lo largo de 30 años he encontrado una fusión muy interesante entre mis dos amores, la comunicación y las humanidades. Uh-huh. Creo que ambas se complementan y eso es lo que he intentado hacer a lo largo de este tiempo. Yo comencé mi vida profesional desde el ámbito de la comunicación, pero me di cuenta que las humanidades ofrecían un elemento complementario maravilloso. Entonces, bueno, pues a lo largo también de los estudios que me han ido encaminando a esta cuestión de la historia, la estética. Recientemente, hace 3 años, me titulé del doctorado y bueno, trabajé todos estos elementos, elementos relacionados con la estética, con la historia, con la ética. Y esto me ha dejado pues un poco una agenda muy grande para trabajar. Uno cierra un ciclo, pero te das cuenta de que hay otras cosas que te esperan. Entonces, pues eso es lo que he querido hacer, continuar con este trabajo de investigación. He participado en varios foros con temas diversos alrededor de esta situación de la historia, cómo se está viviendo, cómo construirla, qué es la historia. Tal vez uno de mis horizontes de referencia más importantes es el filósofo alemán judío Walter Benjamin, y es en quien me gustaría en este momento pues sostener parte de la argumentación para posteriormente hacerles pues diversas propuestas, aplicaciones y lo que vamos a dialogar. Ofe, en esa, digamos, en el marco que ahora nos definen, me queda me trae a la memoria esta postura de Benjamin, donde decía que no hay que ver la historia de una manera contemplativa, es decir, verla de manera pasiva y verla pasar. Y me resuena mucho ese comentario ahora por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque pareciera que hay una especie de contemplación obligada y una inacción de, bueno, pues estamos encerrados y entonces eh, ser más protagónicos, ¿no? Pareciera que no es como que una alternativa, o quizás es una alternativa distinta. En esa lectura, ¿tú cómo estás interpretando la historia que se está construyendo en estos momentos? ¿O qué elementos crees que vale la pena considerar para el momento que vemos hoy? Tratar de entender un poco lo que viene a partir de estos, de esta lectura de Benjamin. Bueno, en primer lugar, yo soy fan de los epígrafes, así que me gustaría comenzar con un epígrafe. Es un epígrafe basado en una sentencia lapidaria de Derrida, Jacques Derrida. Dice él: prohibido el reposo a cualquier forma de buena conciencia. ¿Sí? Una buena conciencia que mira, admira, como si estuviera viendo el cine, y como decías hace un momento, que no actúa. ¿Okay? Entonces, la historia no es eso. La historia es mucho más que sentarte a ver el cine, ¿no? Y contemplar.
Entonces, pues esa es la aproximación. Y bueno, entrando ya en materia, tendríamos que entender que hay desde el horizonte interpretativo de Benjamin, hay dos maneras de hacer historia. ¿Sí? Una manera historicista, ¿ok? Que pues es precisamente este tipo de historia que la ve inclusive de una forma lineal, ¿no? El pasado está allá en el pasado, este es el presente y el futuro se construirá, es decir, con una separación en los tiempos. eh, y por el otro lado también es consciente que hacer historia implica elegir y por lo tanto implica olvidar, ¿no? En ese sentido el olvido pues es muy claro que es una forma de hacer política, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa sería la primera visión. Pero por el otro lado, la que nos interesa trabajar en este diálogo, pues es la visión materialista, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la historia materialista? Tal como lo dice de una manera muy metafórica Benjamin, dice que la tarea de la historia materialista es cepillar la historia a contrapelo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú cepillas, como si estuvieras cepillando una alfombra, la cepillas al revés y entonces sale aquello que está oculto, descubres aquello que estaba oculto. Entonces, por supuesto, no se trata de una llamada a contemplar, sino más bien de una interpelación. De lo que se trata con la historia materialista es que te mire y te interpele y te lleve a actuar, ¿sí? Entonces, se trata inclusive de leer aquello que nunca fue escrito e inclusive aquello que no ocurrió, es decir, los no hechos, ¿sí? Es un tipo de historia a contrasentido, diferente a la historia oficial en todo caso, ¿sí? Ese es el punto de partida y por eso a este autor se le denomina revolucionario. ¿Qué quiere decir? ¿O por qué estamos hablando de revolucionario? Su manera de hacer revolución es crear una realidad diferente hoy. No es, no es otra cosa más que crear una realidad diferente hoy, tomando como base un pasado que no está allá, que está aquí. ¿Okay? Ahí hay una interpretación de la historia muy de tipo judío, ¿no? Los tiempos no están separados, los tiempos es uno. Aquí está el pasado y aquí está el futuro, ¿sí? Entonces, esa es la revolución que nos propone Benjamin. Ahora, hay varias cosas aquí que resultan interesantes. Cuando pensamos, por ejemplo, en el pasado, pensamos en un expediente ya cerrado, en algo que ya pasó, ¿no? Y que hay que contar. Y se nos olvida, o bajo esta mirada, de alguna manera esta nueva mirada, nos abre la perspectiva de que el pasado no es un expediente cerrado. El pasado tiene futuro. Y eso es algo muy importante. Un pasado con futuro. Un pasado con posibilidad de redención. Un pasado que interpele, ¿sí? Y por el otro lado, el tema de lo político. La política no es solo cosa de vivos, ¿sí? Entonces, la política tendría también que captar lo que hay de vida en aquello que ya no es, en aquello que ya estaba dado por cerrado, en aquel expediente cerrado. ¿Okay? Entonces, la política no es solo cosa de vivos, ¿sí? Y obviamente algo que es también, eso sí es bastante conocido, pues generalmente la historia la escriben los vencedores. Hay muchas voces, civilizaciones a lo largo de la historia que quedaron calladas e inclusive malinterpretadas porque los vencedores se encargaron de hacer su propia versión, ¿sí? Entonces, sí sabemos, eso lo sabemos bastante bien, que la historia la escriben los vencedores. Entonces, se trata precisamente de darles a los vencidos un poco de, en términos benjaminianos, de redención. Y ahora vamos a explicar qué es eso de redención. La historia tiene una gran relación con la memoria. ¿Sí? Aquí hay dos conceptos muy importantes que hay que tener presentes. La historia y la memoria. ¿Sí? La historia está encargada de reconstruir los hechos y sus interpretaciones, ¿sí?
pero la memoria construye sentidos, ¿sí? La función de la memoria es construir sentidos. Y digamos, colocándonos de esa manera, podríamos decir que la memoria colabora a redimir a la historia. Es una redención de significado, es una redención de devolverle el sentido a eso que había quedado oculto. Sí, es una salvación hermenéutica, ¿no? Es muy claro que los muertos están muertos, pero como dice Benjamin, no hay que permitir que sigan muriendo, ¿sí? Sino hay que redimirlos, hay que devolverles su dignidad, ¿sí? Ahora, aquí hay algo que también, hay otro concepto que vale la pena recordar, cómo lo estamos viendo. Cada uno de los, digamos, por ejemplo, de las experiencias, dentro de los ejemplos que les voy a mostrar más adelante, de las experiencias a las que nos podemos acercar, cada una de estas experiencias debería de ser interpretada como una mónada, en el sentido leibniziano. ¿Qué es una mónada? Una mónada nos dice que aún el momento más pequeño, más posiblemente o que nosotros pensemos que es insignificante, nos puede descubrir el cristal del proceso en su conjunto. Lo más pequeño y aquello que generalmente hacemos a un lado nos puede develar el sistema en su conjunto. Por eso, en este sentido, ninguna declaración, por ejemplo, ninguna experiencia de ninguna persona es menor. Es una mónada. Y en el sentido de mónada, lo que está presentándonos es una develación del sistema en su conjunto. Entonces, ahí hay un concepto también muy importante y que insisto, lo vamos a ver en las aplicaciones que les quiero mostrar más adelante. Por último, hay un elemento importante que me gustaría también ponerlo sobre la mesa. Esto sí es muy benjaminiano. Dice él, no hay elemento en la cultura, no hay documento en la cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Hay ejemplos muchísimos. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿no? Que nos recuerdan toda la esclavitud de los judíos, que fueron ellos quienes en parte estuvieron en estas construcciones y obviamente pues con las consiguientes muertes y cosas que ocurrieron al construir algo tan monumental, ¿no? El Arco del Triunfo de París representa nada menos que las victorias de Napoleón, ¿no? Fue Napoleón quien lo mandó construir y para celebrar su éxito en la batalla de Austerlitz. O por ejemplo el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, a pesar de ser pues una obra muy importante para la economía, etcétera, pues cobró la vida de miles de trabajadores. Y así nos podemos ir. Entonces, en ese sentido, diciéndolo con Benjamin, no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de verdad, ¿sí? Entonces, y bueno, finalmente, para hablar rápidamente de política, que también nos concierne en esta discusión, lo más importante es entender que, un poquito a la manera en que nos lo diría Rancière, Jacques Rancière. Rancière dice que hay política solamente cuando aquellos que no tenían parte, los sin parte, los llama él, tienen una parte, es decir, toman la palabra, existen como entidad, adquieren visibilidad. Lo que significa, desde el punto de vista de Rancière, que no siempre hay política, solo en raras ocasiones, en las ocasiones en que los sin parte toman la palabra y adquieren visibilidad, ¿sí? Entonces, este sería como el punto en el cual me gustaría, digamos, sostener el resto de nuestro diálogo. Y la última cuestión importante, vamos a entender a la estética como algo que aparece y algo que se disuelve, que no aparece. Por eso el título que hemos sugerido para este programa, Historia Invisible. Historia visible e invisible, ¿de acuerdo? Entonces, aquello que se nos presenta ante los sentidos, pero aquello que también escapa a nuestros sentidos, pero que también debemos ver. Fundamentalmente, esto sería nuestro punto de arranque. Muy interesante. Oye, Ofe,
Aquí me viene de inmediato una imagen que tengo muy actualizada y que parece ser que es la tendencia en esta época, ¿no? Estamos en una época en que estamos haciendo un revisionismo, estamos revisando el pasado, lo estamos analizando y desde un punto de vista político, pues hay gente que está, ¿cómo llamarlo? Yo ya lo llamaré incluso avergonzando del pasado. ¿Por qué? Pues aquí están ocurriendo cosas como que un presidente exigiendo perdón a un rey español, la gente que reclama las conquistas o sucesos que ocurrieron hace muchos años, sin embargo, pues lo reclaman como si fuera una cosa actual. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista desde la parte histórica de este tipo de reclamos? Reclamos que, pues, según yo, según mi muy particular punto de vista, pues no están utilizados más bien como herramientas políticas. Herramientas políticas, sí. El pasado no sirve para iluminar el presente, ni el presente sirve para iluminar el pasado. Nos permite esta conjunción, esta constelación de ambas, nos permiten construir un presente, un posible nuevo presente. Eso es lo que tendríamos que buscar. Una construcción, una transformación. ¿Sí? Más allá de, obviamente, no tiene ningún sentido Sí. reclamarte lo que ocurrió hace 500 años. No tiene ningún sentido. Eso, como dices, es totalmente politiquería, diría yo, ¿no? Sino más bien es Sí. buscar luces para construir el presente. Eso es. Ok, ya tenemos todo un cúmulo de experiencias, todo un pasado que nos puede ayudar, sí nos puede ayudar a interpretar el presente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El otro día leía un artículo muy interesante en donde hablaba de la peste que tuvo lugar, pestes hubo muchas a lo largo de muchos siglos hasta que se pudo controlar con la llegada de la penicilina, pero en el siglo XIV la peste cobró casi la mitad de Europa, ¿de acuerdo? Y las consecuencias de esa peste, obviamente, pues incidieron en el ámbito económico, político, social, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, una situación como la que estamos viviendo en la actualidad tendría que considerar o tendría que tomar como un cuaderno de lecciones aquello que ocurrió hace muchos siglos. Es decir, tratar de entender cuáles, y además no fueron menores las consecuencias, tan no fueron menores que eso abrió la puerta al Renacimiento. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de una coyuntura que puede ser de esa envergadura. Entonces, ese sería el tipo de enseñanza que deberíamos de poder leer. Me encanta esto que comentas del pasado, no sirve para iluminar el presente. Ese resentimiento histórico, vamos a decirlo, como que... Y es algo que también me llama mucho a mí la atención. Como que hay factores históricos que no acabamos de asimilar. Creo yo que, pues no sé, o tal vez ocurra un poco en Alemania después de la guerra, pero en nuestro caso muy particular, perdón, mexicanos, como que todavía hay hechos históricos que no acabamos de digerir, como que nos siguen doliendo, nos siguen ardiendo, siguen estando ahí como para picarnos, ¿no? Llámalo la conquista, llámalo la anexión de territorio mexicano a Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo interpretar eso? Fíjate que a veces pienso que hace mucho tiempo leí un libro muy interesante que hablaba de las raíces que tenemos en la actualidad del México colonial. Entonces, resulta un poco paradójico que estemos tal vez resentidos con ese pasado del cual tenemos una herencia que mantenemos además férreamente, como es el caso de la corrupción. La corrupción comenzó a formarse en el periodo virreinal, durante la colonia, y la mantenemos. Entonces, siento yo que hay una incoherencia entre ese resentimiento que tú mencionas y por el otro lado el mantener de una manera férrea una práctica que comenzó precisamente en la colonia. Entonces somos incoherentes. Hay una incoherencia ahí muy, muy grande que habría que analizar. En esto y Armando, en esto que están reflexionando, me resuena, digamos, en esta conversación sobre entender la historia, el rol, lo que explica, lo que no explica,
lo que es visible y lo que no es visible, al final de cuentas me parece que estamos hablando de un ejercicio de transparencia. Es decir, se trata de tener todos los elementos para entender esa luz, esa sombra, ¿no? De alguna manera también, digamos, jugando a los epígrafes, Adorno lo ponía en la mesa y decía, bueno, no es posible entender que un árbol cuando florece, que entienda la belleza de sus flores, sino también asume, ¿no? Y las ve desde el punto de vista de lo más oscuro que eso puede representar. Y me casa muy bien con el ejemplo, Ofe, que mencionaba sobre estos monumentos que se construyen en donde también se nos olvida ese otro lado. Y cuando buscamos que no se olvide ese otro lado, pues es un ejercicio de transparencia, ¿no? Como ahora dicta Byung-Chul Han, parece ser que lo nuevo es esta dictadura de la transparencia, en donde si nos aproximamos al lado histórico, al lado antropológico, a lo que sea, tiene que ser transparencia, ¿no? Como una reivindicación de que ahora lo que rifa en este momento tendrá que ser transparente, porque si no, no puede ser discutido, no puede ser conversado. Y es desde, si queremos revisar la historia, habrá que hacerla transparente. Si queremos ver hacia un futuro, habrá que poner los elementos para verlo con mayor claridad. Me inquieta un poco, Ofe, que esta transparencia y toda esta discusión, y otra vez regresamos a nuestros amigos de la escuela de Frankfurt, se convierte en una conversación de solamente los que tienen la capacidad o tienen los espejuelos para ver esa transparencia, porque me parece que no todos tienen acceso a esto. Y ahí quisiera hablar de este lado que tú planteas en un principio, de lo invisible. No solamente lo invisible en términos de lo que no podemos ver, sino de aquellos quienes no tienen acceso a ver esto, que no hay manera de que puedan ser protagónicos aunque lo sean. Y como bien dices, estos excluidos de la conversación, en donde si no están presentes, pues entonces no hay conversación. Desde este punto de vista, si fuéramos parte de ellos, ¿cuáles son las opciones? Porque pedirle una opción a quien sí es transparente como para que los traiga en el escenario y les dé, pues son facultades de poder, y es otra vez jugar este juego que la civilización ha venido jugando todo el tiempo, en donde alguien tiene la facultad de invitar a comer a alguien en la mesa para que aporte y diga, y si no lo invita, pues se quedará siempre fuera. Si nos ponemos del lado, Ofe, de aquellas personas que son invisibles, ¿qué opciones reales se tienen? Correcto. Bien. A ver, vamos a concretar. ¿Quiénes son ahorita? Digo, obviamente podemos sentarnos a discutir varios grupos más, encontrar más grupos, pero ¿quiénes serían los invisibles hoy por hoy? Los indígenas, los migrantes, los desplazados, los refugiados, los exiliados, mujeres asesinadas, desaparecidos, adictos, encarcelados, ¿ok? E inclusive los enfermos de COVID, cuyas historias pues no van a poder ser escritas porque están muriendo en absoluta soledad, totalmente aislados, ¿sí? Eso sería de lo que estamos hablando. Ahora, las dos aproximaciones que yo les quiero proponer son dos. Una es obviamente escuchar el testimonio y dar voz a los muertos. A veces se puede. Por ejemplo, tenemos una obra que es canónica, es la obra de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos. El autor no toma la palabra por los vencidos, simplemente consulta fuentes, buenas fuentes, y a partir de ahí trata de presentar la visión del otro lado de la conquista. ¿Okay? Ese es un excelente ejercicio para tratar de mostrar el lado de los conquistados, ¿no? Por ejemplo, hay otra obra que es una obra muy pequeñita, que se encuentra muy fácilmente, inclusive en internet, se llama Todos somos migrantes, ¿ok? Esa obra de Todos somos migrantes es muy interesante porque pues recoge testimonios, y testimonios de verdad desgarradores de las situaciones que vivieron las personas que han estado en retenes, o que los han humillado. Aquí les leo dos líneas muy rápidas de un migrante centroamericano, que decía: me golpearon y me dieron choques eléctricos y me quitaron el dinero. Les hice ver mis derechos, pero con una pistola que traían en el cinturón me torturaron. Me estuvieron aplicando toques por 10 minutos. Y así
podemos hablar de N casos, ¿ok? Entonces, sí hay la posibilidad de, sí hay obras, otra obra que también recuerdo, muy importante, se llama Bajo el Tacaná. Esta obra la escribió Isabel Bericat, y ella lo que hace es recoger los testimonios de personas que vienen de Sudamérica y que pues, muchas de ellas, por ejemplo, han perdido piernas, etcétera, porque se cayeron del tren, y bueno, cómo han sobrevivido y en la vida que han tenido después de los accidentes, y etcétera, etcétera, la prostitución que hay en estos lugares, etc., etc. Entonces, esta es una buena manera de acercarnos, ¿ok? Haciendo historia viva. Y sí, hay documentales, en fin, hay esta primera posibilidad de escuchar el testimonio, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es escuchar el silencio, ¿ok? Es decir, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, evidentemente el silencio es la palabra con la que el que sufre habla, porque el silencio es palabra. Un grito que es silencioso es palabra, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que aprender a escucharla, ¿sí? No se trata de tomar nosotros, historiadores o etcétera, la palabra en nombre de ellos, no, es aprender a escuchar su silencio como una palabra y además colocarnos desde la mirada de aquellos que sufren. Obviamente, cuando nosotros aprendemos a escuchar ese silencio, debemos de sentirnos interpelados y debemos de sentirnos deudores, que eso también es un elemento importante. Otra vez, no es solamente estar como espectadores, sino sentirnos interpelados. Ahora, ¿dónde está ese silencio? Bueno, hay muchas posibilidades, ¿sí? Hay posibilidades artísticas. En esto el arte tiene mucho que decir. La fotografía, la pintura, la poesía, por ejemplo, películas documentales. Hay muchas maneras de presentar este silencio. Les voy a poner un ejemplo. Hay una exposición que estuvo durante varios meses en el MUAC, en la UNAM. Es una exposición de un judío mexicano, bueno, nacido en México, ya no radica en México, que se llama Yishai Yusitman. Y él tiene una exposición que se llama Azul de Prusia. Y entonces, lo que él argumenta es que el Ciclón B, el gas con el que mataban a los judíos, en las cámaras estas de gas, dejaba unas marcas de color azul, parecidas al azul prusiano. Y entonces las personas que hoy pueden entrar a las cámaras que visitan estos lugares, pues ven todavía manchas de azul. ¿Okay? Entonces toda la obra de este fotógrafo está manchada de azul. ¿Y qué nos presenta? Nada, lugares vacíos, ¿okay? Puertas, interiores de cámaras de gas, etcétera, vacíos obviamente. Está sacando fotografías en la actualidad y sin embargo las personas que entran a ver esta exposición de verdad salen totalmente transformadas. Sales sintiendo, de verdad, escuchando los gritos de las personas. Es muy impresionante este tipo de ejercicios que en el silencio nos presentan los gritos, ¿no? Gritos que claman justicia. ¿Okay? Quisiera referirme rápidamente a un autor muy interesante que es Didi Huberman. Él dice, lo que vemos solamente vale porque nos mira. ¿Okay? Entonces, tenemos que permitir que eso que estamos viendo nos mire. Entonces, hay dos posibilidades. O cerramos los ojos para ver, o abrimos los ojos para experimentar lo que no vemos. Lo que se perdió, lo que desapareció, los cuerpos que desaparecieron. Entonces, efectivamente el mundo se legibiliza cuando hay una mostración de presencias igual que de ausencias. Y es lo que estamos viendo precisamente en la exposición de este fotógrafo, Yishai Yusitman, por ejemplo, ¿no? Ese es un primer ejemplo que les quiero dar. Ahora, hay otro autor, un fotógrafo muy interesante, brasileño, Sebastián Salgado. Él tiene una obra fotográfica publicada que se llama Éxodos y presenta unas fotografías igualmente desgarradoras, ¿no? En donde
lo primero que ocurre, ya sea que nos mire directamente el fotografiado o que no nos mire, en realidad nos está interpelando. Nos está interpelando su soledad, la situación que están viviendo la gente en campamentos, etcétera. Él trabaja el tema de los exiliados en diferentes lugares del mundo, ¿no? Otro caso muy interesante es el de la fotógrafa Elsa Medina, mexicana. Elsa Medina se ha dedicado a fotografiar, entre otras cosas, pero sí tiene un trabajo muy interesante sobre los migrantes. Y de hecho ha sido ganadora de premios Elsa Medina y tiene varias fotografías muy impresionantes donde nos muestran la realidad de la situación que viven estas personas que quieren cruzar el norte de la frontera norte, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, hay una película también interesante, larga, muy larga, tiene 9 horas, que se llama Shoah. Es una película del 85, el autor es Claude Lanzmann, y él justamente lo que hace es presentar un poco de testimoniales, pero otro poco de silencio. Mucha parte de su... Él dice que es una película, yo estuve en una conferencia con él y él decía que era una película. Nosotros la catalogaríamos como documental. Sin embargo, él dice que, parte son testimoniales de personas que, por ejemplo, no sé, el barbero o el peluquero que les cortaba el pelo a los que recién habían llegado, ¿no? Entonces, por qué lo hacía, qué sentía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues a los posibles entrevistados, pues los entrevistaba. Y lo demás era silencio, porque es la única manera en que nos podemos, de verdad, en muchas ocasiones, acercar éticamente a una situación que no tiene palabras. No hay palabras para explicarla. Por eso, en muchas ocasiones, el silencio es la manera más ética de acercarnos a un fenómeno así. Por eso, en ese sentido, la poesía puede darnos muy buenos acercamientos. Por ejemplo, los poemas de Federico García Lorca. Como ustedes saben, García Lorca fue asesinado por las autoridades franquistas en 1936 y tiene unos poemas impresionantes, ¿no? Un poema que se llama La sangre derramada es muy impresionante, Cuerpo presente, en fin, es una manera ética y respetuosa de acercarnos a un fenómeno que no tiene nombre, ¿sí? Entonces, pues esa sería la otra posibilidad, ¿no? En resumen, pues tendríamos una posibilidad a partir del testimonio, pero la otra posibilidad a partir del silencio que nos pueden mostrar muchas. Una vez estuve en una instalación, asistí a una instalación que presentó la UNAM, UMAC, con únicamente mochilas que habían dejado olvidadas los migrantes. De verdad, cada una de esas mochilas me hablaba, me miraba. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que pretendemos hacer. Que todas estas manifestaciones nos miren y nos interpelen, ¿sí? Entonces, pues esas es un poco las dos aproximaciones que yo les propongo y que me parecen ambas, digamos, imbuidas de una ética muy respetuosa. Déjame poner, quizás construyendo sobre lo que dices, poner una tercera. Y me apalanco en esta postura siempre de Benjamin, de preguntarse todo el tiempo cuál es el rol del intelectual ante los acontecimientos. ¿Para qué nos sirve este ejercicio de reflexión? Si miramos al pasado, al presente, si queremos hacer un ejercicio de futuro, ¿cuál sería la postura? Y personalmente yo estoy convencido de que una de las cosas que hay que hacer es encontrar nuevas distinciones. No solamente permitirnos hablar desde las categorías construidas, sino desarrollar nuevas. Y al escuchar, esta lista interesantísima que haces sobre los invisibles, que son por demás categorías ya existentes, no menos válidas, pero existentes. Y existentes en el sentido de que en algunos casos alguien podría decir hasta obligadas, y me parece que sí, no podemos soslayarlas. Pero creo que en esta realidad, en la historia que se está construyendo ahora, hay una nueva categoría que quizás los engloba más
posiblemente sea menos dramática, por eso hablaba yo de la transparencia, que es la categoría de los sin internet, de esa nueva exclusión que se genera, porque dadas las condiciones de la historia que se está escribiendo en este momento, la posibilidad de ser protagónico tiene mucho que ver, en mi opinión, con la posibilidad de estar conectado. El acceder a esa otra realidad y el poder traer esa otra realidad a las conversaciones de hoy, se me antoja muy difícil si no hay esta conexión y si no existe este componente tecnológico. En esa nueva distinción, trayendo, digamos, los conceptos que mencionas y estas dos posibilidades, en donde pareciera, y ahí, de ahí mi pregunta, Ofelia, pareciera que de aquí en adelante el gran indicador que va a definir si eres transparente o no, además de los que ya has mencionado, va a ser el acceso a estar conectado. En pocas palabras, es adicionalmente, si no tenías, o si, digamos, formabas parte de alguna de estas categorías, si pertenecías a un grupo indígena, si pertenecías a un grupo de inmigrantes, etcétera, etcétera, pues ahora se suma otra, como si fuese una capa, ¿no?, de condenas que aumenta una presión importante. Y además, si tienes o no acceso a la red. Porque lo que ha traído esto dentro de esta conversación es esta nueva distinción. ¿Tú lo ves así? ¿Tú crees que es una categoría, consideras que es una categoría que es momentánea, que lo que estamos experimentando es solo un paréntesis y entonces la manera de abordar estas nuevas distinciones de lo que es invisible regresará y entonces este asunto de si formas parte del México que está conectado o que no está conectado es algo que siempre existió y no se agrava, o realmente consideras que es algo que debemos de reflexionar, como bien dices, con ojos cerrados, con ojos abiertos, ¿no? Dispuestos a la escucha, a la observación. ¿Tú ves que, digamos, se está construyendo esta nueva categoría? A ver, esto nos llevaría a la tercera parte que les quiero proponer. Es decir, cómo investigamos, cómo educamos, cómo transformamos. ¿Ok? Yo creo que hay varias posibilidades. ¿Sí? Quisiera empezar por el tema de la educación, porque para mí siempre he pensado que ese es el pivote. Lo primero que tenemos que hacer es educar para el silencio, aprender a escuchar en silencio, ¿sí? Eso requiere de una educación sensible, y eso requiere de muchas más herramientas de las que con las que actualmente se cuenta, porque pues en muchas ocasiones la historia se cuenta como, pues no sé, como un libro de principio a fin y ya está, como algo cerrado. Pues no es así. Tendríamos que transformar nuestras prácticas educativas, correcto. Ahora, la otra cuestión importante, si vamos a hacer investigación, ¿ok? Que la investigación realmente permita darle voz a a todas estas personas que no tienen otra posibilidad de tomar la palabra. ¿Okay? Pienso, por ejemplo, en materias como investigación cualitativa. Yo imparto, entre otras cosas, esta materia de investigación cualitativa, y justamente de lo que se trata es de darle voz y de respetar cada una de las vivencias, por más pequeña que parezca ser, porque ninguna vivencia es lo suficientemente pequeña como para no ser escuchada. Entonces, ese es el primer elemento que tienen además que entender los alumnos, ¿no? Que no hay vivencias pequeñas, que no hay vivencias insignificantes, que no hay vidas insignificantes, que no hay vidas que deban quedar fuera de la historia. ¿Ok? Eso por un lado. Y por el otro lado, si estamos hablando de investigación, tendría que ser una investigación que colabore y que empodere a estas comunidades, ¿sí? Va más allá de una investigación participativa, sino sería un tipo de investigación más bien emancipatoria, en donde yo te ayudo a identificar tus necesidades, tú eres el que establece, tu comunidad estableces los objetivos,
¿ok? Y yo pongo mis capacidades y mis conocimientos al servicio de tus necesidades. Por lo tanto, hablar, por ejemplo, de la responsabilidad social, que también es otro de los elementos interesantes aquí, la responsabilidad social que están desarrollando muchas empresas debería de ir en este sentido. ¿Okay? No es la empresa o no tendría que ser la empresa la que defina qué es lo que tiene que hacerse, sino más bien tendría que estar respondiendo a las necesidades manifiestas, ¿no?, de las comunidades en las cuales quiere intervenir. Entonces, si nosotros trabajamos, o sea, nosotros que somos los que tenemos el expertise, que tenemos inclusive los medios, trabajamos para empoderar a estas comunidades, yo estoy segura que vamos a poder lograr transformaciones poco a poco. Es decir, si ellos no tienen esa posibilidad de acceder a las plataformas, a la tecnología, a Internet, nosotros podemos desarrollar programas que les acerquen esta posibilidad. De ahí la importancia de investigar y educar no para reproducir el mundo, porque además hay dos tipos de educación. La educación que reproduce el mundo y la educación que transforma el mundo. ¿Qué queremos? Reproducir el mundo, reproducir las estructuras que vivimos ahora o transformarlas. Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Sí, Ofelia, yo creo que, bueno, primera, viendo el reloj, ahí sí no podemos hacer nada. Después podremos platicar sobre si es posible escapar de esta tiranía del tiempo, pero me queda resonando algo que me da mucha esperanza, porque justo me parece que lo que no está pasando quizás de manera cotidiana, o no es sencillo que ocurra, o a lo mejor no está dominando la conversación pública, es ese pensamiento de incluir al otro en la conversación, en la reflexión, y no nada más desde esta postura que para alguien podría sonar arrogante, como soy yo quien te incluye. Y me recuerda ahora que traes al cuento este asunto de responsabilidad empresarial, esta vieja frase que decía, bueno, nosotros somos de puertas abiertas, y alguna vez yo reflexionaba, ser de puertas abiertas no es abrir la puerta para que el otro entre a mi oficina. Ser de puertas abiertas es salir yo de mi oficina para entrar a la vida del otro de esa manera respetuosa, etcétera, etcétera. Entonces creo que esta reflexión, y cierras con algo que a mí me deja mucho en esta conversación, cuando dices somos nosotros, porque si ellos no tienen la capacidad de conectarse, no, estos somos nosotros los responsables de ver de qué manera conectamos. Y esa es una conversación, por ejemplo, que le encuentro muy poco en algunos centros de reflexión importantes. Yo creo que esto nos invita a poder seguir conversando contigo para, pues quizás no agotar estos temas, pero sí proponer algunas agendas interesantes que nos abran más reflexión desde esta conversación del otro en una conversación que se traduzca en un nosotros. Por lo pronto, Ofelia, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado tu experiencia, tu conocimiento, que nos hayas ilustrado de algunos ejemplos por los cuales podamos compartir con nuestros públicos cómo entender o cómo aterrizar un poco más estos conceptos, y decirte, bueno, que la puerta está abierta para seguir conversando. Creo que apenas se construye una nueva agenda de conversación, y pues de nuevo agradecerte mucho tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantada, y espero que podamos seguir construyendo juntos. Muchísimas gracias a los dos. Al contrario, Fe, te agradecemos mucho, y obviamente esto no acaba aquí, sino queremos llevarlo mucho más allá todavía. Dinos, ¿cómo podemos conectar contigo? Bien, bueno, en primer lugar les dejo mi Gmail, es Ofelia RDZ 2812 @gmail.com, y por el otro lado estoy en Facebook como Ofelia Rodríguez. Magnífico, Fe, muchas gracias. Y con Conexionistas también pueden conectar. Recuerden, nuestro Twitter es @conexionistasmx y nuestro Facebook /conexionistasmx. Nos encuentran en YouTube
Nuestro canal se llama Conexionistas México. Búsquenos en Spotify, en iVoox, ahí tenemos todos los podcasts de Conexionistas. La música que estamos escuchando de fondo es música de Alejandro Saborit. Él lo encuentran en su canal de YouTube, Alejandro Saborit. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Ella la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico y en Twitter como Sofía Reynoso MX. Yo soy Armando Reigadas. Muchas gracias. Hasta la próxima.